Tras la salida de Jaime Mañalich, ¿qué se espera de la gestión de Enrique París al frente del Ministerio de Salud? Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña Elia Molina, ex ministra de Salud y decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Doctora Molina, bienvenida a Noticias 24. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo evalúa este cambio? Este cambio ocurrido hace ya 48 horas. ¿Cómo ve también las primeras horas del doctor París al frente del Ministerio de Salud? Bueno, contestándole lo segundo primero, creo que el doctor París ha dado una muy buena impresión desde que fue nombrado, porque su discurso, su forma de hablar se comunica bien, habla en simple, ha mostrado una intención de incorporar en todo lo que es el proceso de toma de decisiones y de análisis de la situación a entidades que no estaban contempladas en ninguno de los consejos, ni asesor ni social, como es el caso, por ejemplo, de las sociedades científicas, de los colegios profesionales, más allá del colegio médico, bueno, de organización, de alcaldes. Entonces creo que ha dado una buena impresión, y esperamos que las muestras que ha entregado de participación, de empatía, sean la tónica de su gestión. Elia, hemos visto, diversos análisis, balances sobre lo que fue la gestión de Jaime Mañalich. Justamente duró un año, 365 días. ¿Qué sería, a su juicio, lo bueno y lo malo de la gestión, sobre todo los últimos 3 meses, lo que tiene que ver con el enfrentar esta pandemia? Sí. Bueno, hay que decir de que el ministro Mañalich, a mí no me cabe ninguna duda que se sacó la mugre, por no decir otra palabra más fea, trabajando incansablemente para poder afrontar lo que significaba el desafío de una pandemia, catástrofe sanitaria mundial, que colapsó los servicios de salud en gran parte de los países del mundo, y que no cabe duda para Chile, que a pesar de que teníamos bastantes experiencias en epidemias grandes y en pandemias, sin embargo, esta situación hoy día frente a un virus desconocido desde el punto de vista de este virus específico, donde la enfermedad no tiene vacuna, no tiene tratamiento, donde la mortalidad es muy alta en algunos pacientes de más edad o con factores de riesgo importantes. Pienso yo de que él hizo mucho trabajo, pero centralizó todo su quehacer, el máximo de su quehacer, en expandir la capacidad del sistema de salud para recibir pacientes graves en camas críticas con ventiladores mecánicos. Día a día el logro era cuántos ventiladores más se habían comprado, y eso se valora porque es importante. Pero las epidemias no se controlan desde el hospital. Las epidemias deben ser un abordaje anticipatorio, muy anticipatorio. Es decir, no esperar que aumenten los casos para empezar a hacer lo que fue recomendado desde un comienzo, y es lo que han hecho los países que le ha ido bien, que tiene que ver con hacer testeos masivos en la población, no solamente a los pacientes que llegan enfermos al hospital, sino que a población general o población en mayor riesgo, como son los adultos mayores. Es que fue justamente, sí, perdón, es el punto que puso muchas veces el gobierno, el mismo ministro Mañalich, comparándose obviamente con los vecinos, con Argentina, con Perú, con otros países del testeo sobre todo. ¿Había que compararse con esos países o quizás con otros países, ir más a Europa, ir más a Norteamérica, con esos países en cuanto a la proporción de testeo? Chile tiene un sistema de salud que no será el mejor del planeta, ni mucho menos, pero es dentro del concierto latinoamericano, lejos, uno de los mejores, conjunto con Costa Rica, con Cuba, con Uruguay, podríamos estar a un nivel parecido. Sin embargo, el resto de América Latina tiene sistemas de salud mucho menos organizados, con mucho menos capacidad epidemiológica. Por lo tanto, a mí no me genera ninguna satisfacción que estemos mejor que Perú, que Bolivia, que Honduras, que Nicaragua, porque la verdad es que eso es obvio, que así va a ser. Entonces,
si hacíamos más test que los países vecinos, pero desde el punto de vista del número de test por habitante, siempre comparado con los países que han logrado hacer del testeo, de la trazabilidad de los contactos y del aislamiento de los contactos una estrategia fundamental, y así lograron evitar lo que está pasando ahora en Chile, que nosotros en esta curva como campana vamos en la subida, en la vertical, a pasos agigantados, con muchos casos que están llegando hoy día al sistema de salud y lo tienen colapsado, aunque hayan ventiladores disponibles, pero las camas UCI están llenas. En los hospitales de la región metropolitana están todos saturados. Puede que queden camas en regiones todavía. Incluso se está pensando en mandar pacientes fuera de Chile. ¿Elia? Entonces creo, si usted me dijo de la gestión del ministro Mañalich, yo celebro lo que hizo en los hospitales. Echo de menos que no se hizo una estrategia preventiva desde el comienzo, desde marzo, desde los primeros casos. Y creo también, si tuviera yo que encontrarle otro déficit, es la comunicación. Creo que la comunicación del riesgo que se hizo durante la gestión de la pandemia acá en Chile fue confusa, fue ambigua, fue triunfalista en algunos minutos, relativizaba las cuarentenas, haciéndolas parciales. En fin, que la consecuencia de todo eso es que la gente no ha respetado la cuarentena, no le ha tomado el peso. Sí. Porque tampoco paralelamente con las cuarentenas no había ya preparado anticipatoriamente también un plan social y económico que permitiera que la gente hiciera su cuarentena sin morir de hambre. Justamente en el punto de las cuarentenas, lo útil que han sido las cuarentenas, uno revisaba los números, por ejemplo, que han salido en las últimas horas, llevamos en la región metropolitana un mes de cuarentena, lamentablemente los casos se han cuadruplicado. ¿Usted coincide con el doctor París, con el nuevo ministro de Salud, que decía que por lo menos por junio se van a mantener? Obviamente él no puede anunciar quizá, o por una señal política no va a dar un horizonte más allá, pero ya muchos expertos dicen que por lo menos julio hasta agosto debieran mantenerse las cuarentenas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, lo primero que hay que decir, porque hay que ser honesta, mire, yo creo que la transparencia hacia la ciudadanía tiene que ser bien clara. Esta enfermedad, esta pandemia, no tiene todas las respuestas a las preguntas. No hay todavía, porque el primer caso se describió y se certificó el 31 de diciembre del 2019, o sea, hace 5 meses. En 5 meses todavía no se ha construido un cuerpo de evidencias que diga cuánto tiempo de cuarentena, cuántos tienen que infectarse, cómo vamos a seguir, en qué fecha va a ser el pic. Los matemáticos han hecho cálculos, modelos. Los modelos no son la realidad, pero pueden acercarse a la realidad. Y la mayoría de los análisis, por lo menos los que hemos hecho con los matemáticos de la USACH, donde yo soy la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, son bastante cercanos a lo que está pasando. Y de acuerdo a eso deberíamos esperar tener un pic de aquí a un mes más o menos, que va a estar las temperaturas más bajas. Esto tiene que ver con el clima, tiene que ver con las temperaturas, porque el coronavirus se reproduce y se hace mucho más contagioso en el frío. Ese es su hábitat fantástico para el virus, el frío. Entonces, pero uno no puede asegurar eso. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva de que la única manera de poder evitar la masificación de los contagios es el aislamiento físico, es decir, las cuarentenas, es probable que tengamos que pensar en una cuarentena al menos de parte de todo este mes, al menos. Elia, al menos. Uno puede pensar Ahora, también, escúcheme, usted mencionaba, solamente perdón. solamente para terminar, la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿y cuántos casos tendríamos si no estuviéramos en cuarentena? Porque aunque la gente no cumple bien, igual hay un porcentaje importante que está cuarentenado. Entonces, han crecido los casos, pero ¿cuánto más hubieran crecido si no estuviéramos en cuarentena? ¿Cuánto menos hubieran crecido si hubiéramos partido con las cuarentenas en abril?
Claro, y quizás también ahí justamente en abril quizás menos estaban las medidas económicas para enfrentar una cuarentena. Ahí uno puede encontrar argumentos para todos lados. Pero quería ir... Pero ese es un tema, sí, perdóname, sí, pero ese es un tema de planificación. sí. Eso no es, a nadie lo pilla desprevenido. Desde el minuto que viene una pandemia hay que empezar así como a planificar qué se va a hacer en salud, qué se va a hacer en lo El económico, qué gobierno se va a decía que hacer tenía en lo planificación desde el social. mes de enero. ¿Usted cree que era así? O sea, tal cual, que estaba muy bien preparado del mes de enero o sencillamente fue una frase No, política? no, para nada. Bueno, puede ser que en el mes de enero se hayan empezado a gestionar compras de ventiladores mecánicos, por ejemplo. Eso puede ser. Pero desde el punto de vista sanitario no se consideró a la atención primaria, no se trasladaron la mayoría de los PCR a la atención primaria, no se consideró tampoco los gobiernos locales, los alcaldes, que es ahí donde preferentemente debería haberse puesto la ayuda social y Sí. no desde todo centralizado porque la logística es muy compleja. Elia, Entonces yo creo que no nos preparamos a tiempo, sí. sobre todo para controlar los contagios. Pero también ya, hemos conversado sobre, claro, la responsabilidad de la máxima autoridad sanitaria, del gobierno en general, del Estado. ¿Cuánto hay también del ciudadano? Porque claro, usted mencionaba y todos hemos llegado un poco a la coincidencia que hay muchos ciudadanos en nuestro país, muchos chilenos que sencillamente no pueden dejar de ir a trabajar y mientras no hay un plan social robusto atrás, sencillamente tienen que ir a trabajar. Pero también hay muchos, y no pocos, que sencillamente no hacen caso. ¿Cuánto hay de eso también, a su juicio? Bueno, yo creo que hay bastante, porque por lo que yo le decía también, mire, yo no estoy restando la importancia a las personas que tienen que tener una conciencia de autocuidado, Mm. pero también hay que tener cuidado con no culpabilizar a la víctima, porque si nosotros no damos una buena señal del riesgo, no comunicamos el riesgo, usted es un comunicador, comunicar riesgo es muy difícil, es muy complejo, pero hay que profesionalizar la transmisión del riesgo para que realmente aumente la credibilidad. No se olvide usted que nosotros partimos con la pandemia inmediatamente en un continuo con el estallido social, donde la tónica del estallido social era que nadie le cree a nadie. No hay ninguna confianza en el establishment, no hay ninguna confianza en el gobierno, los ministros son gobierno, ni en los políticos, ni en los carabineros, ni en los militares. Entonces estamos, o sea, todas las instituciones en general están desprestigiadas y la gente no les cree. Por lo tanto, había que hacer un esfuerzo extra para tener una asesoría comunicacional lo suficientemente buena como para que la gente primero crea y segundo obedezca. Y eso yo creo que tuvimos fallas bien grandes. Además de que hubieron estos mensajes medios ambiguos de El que retorno podíamos volver a la seguro, la nueva normalidad, que a fin de normalidad. mes se podía volver a clase. En fin, yo creo que han habido fallas por todos lados, pero además somos un país también desordenado y donde, como le digo, no hay gran credibilidad y la gente joven se cree inmortal, que no les va a pasar nada y están muy equivocados porque no solo transmiten a otros, sino que hay muchísimos jóvenes que están conectados a ventiladores en los hospitales. Porque a diferencia de otros países, uno mira cifras, por lo menos hace 2 semanas, Elia, que en nuestro país prácticamente la mitad de los enfermos o más de COVID-19 son menores de 40 años. En el caso de Europa, si uno compara las cifras, el 60% eran mayores de 65 años. El rango etario también da cuenta un poco de lo que usted dice, que también hay una población más joven que se siente invulnerable a esta enfermedad, y eso también ha explicado parte del número de casos que tenemos en Chile. Bueno, en Europa, sobre todo cuando parte la epidemia en Italia, parte en una zona, en la Toscana, que es una de las zonas que tiene más adultos mayores en Italia, que más o menos el 40% de la población es adulta mayor. Nosotros tenemos un 15% de adultos mayores nada más en Chile, es harto igual, Sí. somos un país bien envejecido. Y si bien la enfermedad grave, con muchos síntomas, tiene mucho más letalidad, mortalidad por COVID-19 en los adultos mayores, pero no han sido los adultos mayores los más contagiados en Chile. Han sido personas más jóvenes. Entonces, no es tan comparable Europa con nosotros porque la característica demográfica es distinta.
Elia, el plan de emergencia, ¿cuánto puede ayudar? Estas medidas, lo que se ha negociado durante el fin de semana, el anuncio ayer del presidente de la República, este acuerdo político que estamos viendo, el sentido de urgencia, ¿usted ve que hay un sentido de urgencia real dentro del mundo político? Y hay varias fuerzas que se han restado, tal como ocurrió en otra contingencia, nada que ver, el 15 de noviembre pasado para lo que fue el estallido social. Pero se van repitiendo cierta gente que se resta, ciertos políticos, cierto mundo político que se resta de los acuerdos. ¿Usted cree un sentido de urgencia en el Congreso para aprobar lo más rápido posible ayuda que se necesita desde antes de ayer, desde hace mucho rato? Así es, por eso le decía yo de que la planificación, hay una parte que es ley, ¿no es cierto?, Sí. que tiene que ver con el presupuesto y que tiene que aprobarse en las leyes, pero también hay un 2% de dinero que puede utilizar el Estado, porque es para emergencias y catástrofes, que puede utilizar sin que tenga que pasar por el Congreso, y creo que esos fondos se deberían haber traspasado para poder actuar con urgencia a los niveles locales, a las intendencias, y de las intendencias a los municipios, porque es ahí donde se sabe exactamente quién necesita para comer, quiénes están postrados, quiénes están hacinados, quiénes necesitan aquí y ahora, porque de aquí a que salga el acuerdo salió por suerte, pero de aquí a que eso se ejecute a nivel de todo el país, que llegue a los que tiene que llegar, va a pasar un tiempo, pero cada día tiene una necesidad. Y si bien las cajas de alimentos pudieran ser una solución parcial, porque usted ve que lo que contiene esa caja no es para que coma mucho tiempo una familia, pero por supuesto que es una ayuda. Todo suma, todo suma. Hoy día necesitamos sumar los políticos, sumar la comunidad en general, los actores locales, ¿Y están sumando los todos, gremios. Todos tenemos que remar para la gente, porque aquí hay que poner a la gente al centro de todas las políticas y las intervenciones. No hay que poner ni la economía, no hay que poner a los políticos, ni al Congreso, ni a los ministros, es la gente. Y todo lo que se haga hoy día, por supuesto que va a tener un costo para mañana, porque vamos a gastar ahorros, porque a lo mejor vamos a tener que pedir un préstamo, pero eso hay que hacerlo, sí o sí. Oiga, o sea, está en juego Elia, la vida de las personas. Estaba revisando ahora, por ejemplo, declaraciones de la directora del FMI, decía, hay que gastar y gastar, gasten tanto como sea posible. Un mensaje nada menos que la directora del FMI a los países en Europa, en América. Dígame. Por eso le digo yo le estoy diciendo eso, no soy economista del Fondo Monetario Internacional, pero cuando está en juego la vida de las personas, cuando si lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener un impacto importante en vivir o morir, yo creo que hay que gastar lo que haya que gastar. Hay 2 o 3 premios Nobel que han hecho unos análisis muy interesantes donde demuestran que ponerse coñete ahora, achicar, poner mano de guagua ahora y no soltar la billetera va a tener mucho más costo. Después se ordena la caja, a su juicio, Elia. Después se ordena la caja fiscal, después se va ordenando un poco los dineros. ¿Ah? Después se va ordenando la caja, el dinero fiscal, no hay que hacer mano guagua a su juicio, hay que poner arriba de la mesa todo el dinero que sea necesario y después se ordena la caja, porque la cueste lo que necesidad cueste. es aquí y ahora. Cueste lo que cueste. Después vamos a quedar como la mona con la economía, si nadie lo duda. Pero no es el momento de cuidar la economía. Es cuando en su casa a usted se le enferma un pariente, usted no tiene deuda, usted no ha usado la tarjeta de crédito, no usa el sobregiro del banco, se le enferma un hijo y va a gastar todo lo que tiene y bien gastado está. Después que se mejore el niño, usted verá cómo renegocia sus deudas, hace lo que sea. Pero ¿hubiera estado conforme usted con que por ahorrar plata a su hijo se le muera? Es lo mismo para el país, es lo mismo. A su juicio no hay que privilegiar la economía, porque muchos han dicho que no es excluyente, perdón, aquí termino, no es excluyente salud con economía. A su juicio, primero salud, la economía se ve después. Así es que así es. Mire, Schopenhauer, que es un filósofo muy interesante, siempre decía, la salud no es todo, pero sin salud lo demás es nada. Porque si no tenemos una población, ¿no es cierto?, sana, que no esté desnutrida, que no esté con problemas graves de salud mental,
que no se nos hayan muerto demasiados chilenos, va a ser mucho más fácil que podamos recuperar la economía, que podamos hacer una política contracíclica que permite invertir al país para que haya mano de obra ocupada. Los bancos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo han ofrecido préstamos blandos y a largo plazo. No temamos hoy día endeudarnos. ¿Para qué vamos a levantar la bandera de la economía más sana si a costa de la economía sana han muerto miles y miles de chilenos? Elia Molina, exministra de Salud, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.